Muy buenas tardes al público del Gobierno de la Tarde y a todos los que nos siguen por acá. Ha sido un tema hoy el reiterado y evidentemente obligado, todo lo que ha ocurrido con los diversos sindicatos que agrupan a las trabajadoras de la enfermería en la República Dominicana. Lamentablemente tema constante, repetitivo incluso en los medios, porque aquí los gremios tienen un eterno problema con hacer paros para que los acuerdos se cumplan y eso habla, como hemos dicho, hasta la saciedad en mil ocasiones, de la falta de confianza que hay definitivamente entre los diferentes representantes de diversos sectores en la sociedad dominicana. Esa falta de confianza que generan ciertas actitudes desde el lado estatal y desde el lado gremial también, tiene dimensiones distintas y en la que quiero concentrar mi pequeño comentario hoy es en lo relativo a lo que ha ocurrido recientemente con estas publicaciones que se hacen de muchos allegados o hijos de funcionarios públicos que tienen a sus hijos, a sus esposas, a sus tías, sobrinas, en algunos casos incluso supuestamente hasta las trabajadoras domésticas en distintas nóminas del Estado. Eso es algo que genera una bien debida indignación en un sector importante de la sociedad porque no olvidemos que esos salarios se pagan con nuestros impuestos. Sin embargo, he visto dos actitudes que me gustaría pues contrastar porque creo que ambas tienen puntos válidos. La primera es la presunción de nepotismo que se respira cuando una persona que dirige una institución pública tiene a sus hijos o a sus familiares más allegados trabajando en la misma, algo que se supone que debemos de combatir de manera férrea porque las leyes de hecho así lo plantean, de que no se puede tener contratados a familiares y allegados en instituciones públicas que dirige X o Y persona. Sin embargo, las redes sociales que maximizan cualquier sentimiento de ira y de indignación que puedan sentir las personas, eso se ha demostrado en muchísimos estudios y es de hecho una de las razones por las que muchos dicen que la democracia en la época moderna está sufriendo más por la forma en que la falta de compromiso con el debate público real se reduce a los tweets y a los mensajes indignantes en las redes. Digo eso porque he visto mucha indignación que tiene, como digo anteriormente, parte en justificación con el hecho de que hay muchos hijos nombrados, pero se olvida a veces que muchas de estas personas, a pesar de que presentan unos salarios en algunos casos exorbitantes, porque hay que decirlo, salarios de 400, 300 mil, 500 mil, en un país donde los salarios en el sector privado pues no son los más altos, no debemos olvidar que muchos de ellos están porque también tienen ciertas competencias profesionales. Yo conozco algunos casos de jóvenes que verdaderamente desempeñan una función y el hecho de ser un familiar de una persona que pertenece al comité político, por ejemplo, del partido de gobierno, no necesariamente los invalida. Ahora bien, sí hay que reconocer que eso genera un cuestionamiento válido, incluso a la confianza de algunos actores que ahora mismo están en un proceso de credibilidad cuestionada. Vamos a referirnos al caso, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, donde muchos de los hijos y allegados de los miembros del Pleno de la Junta son funcionarios públicos. No necesariamente en las mismas instituciones que se supone que están fiscalizando estos magistrados, pero sí en el Estado. Y como el Estado está casi monolíticamente controlado por un partido político en específico, eso genera siempre la suspicacia de muchas personas sobre hasta qué punto ese pleno de miembros estará dispuesto pues a actuar real y efectivamente en base a sus convicciones y a no ser presionado con la nómina pública como efectivamente pasa en muchos casos. Yo creo que ese es un cuestionamiento que es válido, esa preocupación que genera en ciertas personas, pero yo creo que tampoco podemos caer en un populismo antipolítico, que el hecho de que cualquier persona tenga una relación con el Estado en el orden profesional necesariamente la haga objeto del desdén generalizado y necesariamente la haga preso de una presunción, no de inocencia, sino de culpabilidad por actos de corrupción o de nepotismo, porque no es así. Ahora, genera indudablemente suspicacia, yo soy uno, la cantidad, si lo vemos por el volumen de familiares y de allegados a funcionarios públicos de alto nivel que se encuentran trabajando en el Estado Dominicano. Es muy alta, tan alta y con salarios que muchas veces resultan muy llamativos, que yo comprendo y comparto parcialmente la indignación de muchos de ustedes que ven todos estos salarios exorbitantes todos los días en Twitter, en el Facebook, en el Instagram. Pero yo lo único que les pido, porque trato yo de hacerlo también desde lo que la calidad de humano nos permite, tratar de ser lo más objetivo posible, porque no todos los casos son iguales.
mensuales. Sí son muy llamativos aquellos casos de personas que ni siquiera van a trabajar, la muy conocidas botellas, algo que incluso es algo que se le atribuye el nombre del Huacal, la cantidad de botellas que históricamente hemos dicho, ese edificio que ustedes todos saben al que me refiero. Pero hay muchos que sí trabajan, entonces hay que diferenciar. Yo lo que quiero es que el discurso simple y sencillamente no se reduzca a que todo aquel que tiene una relación con el Estado de corte profesional necesariamente es una persona que no está cumpliendo con sus funciones y que llegó ahí más que por mérito propio o por las capacidades y las competencias necesarias para la función, llegó porque es hijo de fulano o de sutano. Hay hijos de fulano y sutano que son realmente profesionales competentes. No sé si es el caso de todos, pero hay algunos que los hay. Entonces, las generalizaciones en términos abstractos siempre son peligrosas por eso, porque queremos siempre reducir a todos a la misma categoría y eso me parece que es un error. Ahora bien, hay una ley de función pública, hay un régimen de incompatibilidades con la función pública, hay prohibiciones que tienen los incumbentes de múltiples instituciones públicas, que a mí como jurista lo que me queda esperar es que se respete. Y la primera de ellas, evidentemente, es la de que si usted es hijo del ministro, pues usted obviamente no debería ser un empleado del ministro dentro de su ministerio. Y esa cultura del Estado, que lo diré hasta que me muera, porque es algo que yo veo que no ha cambiado en la República Dominicana, o lo diré hasta que cambie, mejor dicho, del Estado como un botín, de que si yo llegué a una institución pública ya me veo con todo el derecho de nombrar a quien me venga en gana, es algo que tiene que terminar, porque yo siempre he resaltado con preocupación el crecimiento en la empleomanía pública en República Dominicana. Eso es algo que tenemos que repensar. Cuando es el Estado el generador del crecimiento en la empleomanía y no el sector privado, algo no va bien. Y en la República Dominicana no es una, ni dos, ni tres las veces que hemos visto en los informes anuales que resulta que la mayoría de la empleomanía nueva que se crea viene del sector público. Y eso no es bueno porque eso se presta al clientelismo, eso se presta al proselitismo que muchas veces hacen los empleados públicos por obligación, porque el jefe le dice ve al meeting, ve al acto y si no te despido. Eso se presta a un sinnúmero de prácticas clientelistas que de hecho han encontrado eco incluso en algunas declaraciones de funcionarios públicos o de personas allegadas, como es el famoso caso, por ejemplo, de la diputada Lucía Medina, que no olvidemos, esa grabación que se filtró les recordó a un grupo de empleados públicos que la reelección de su hermano significaba la permanencia en su puesto de trabajo. Con eso hay que terminar, porque el Estado no es un botín del político de turno. El Estado y el patrimonio público, el erario público, es propiedad de todos nosotros, los dominicanos.